Bien, ya estamos ahora, daremos inicio a la revisión del segundo ejemplo de resonancia. Es exactamente el mismo sistema, la misma ecuación que habíamos resuelto y planteado ya con las condiciones que nos daba el enunciado y también las condiciones iniciales, ¿no? Es exactamente el mismo ejercicio. Y aquí vamos a acelerar ya un poquito más la revisión del código, ya que con el ejercicio anterior vimos la manera en llevar esa secuencia va a ser exactamente la misma, solo que aquí en este momento vamos a hacer un cambio. Vamos a llamar una variable edo 0,1, la ecuación diferencial ordinaria 0,1, a esta expresión. Vean que aquí estamos declarando nuestra ecuación diferencial. Aquí tenemos la fuerza F mayúscula de t, término exponencial, con el término coseno. Recuerden, función exponencial necesita una E mayúscula, aquí aparece negrita porque al momento de utilizar LaTeX y LST Listings, que es el paquete que me permite ocupar código, le estoy diciendo que voy a ocupar código de matemática, reconoce que estas palabras son reservadas de matemática y por eso las destaca. Y bien, el primer paso, siguiendo esa secuencia que vimos en el ejercicio anterior, vamos a ocupar la transformada de Laplace con la función Laplace Transform, pero vean que ahora aquí puedo ocupar el nombre de esta variable edo1. En el ejercicio anterior tecleamos directamente toda esta expresión aquí entre estos corchetes, pero lo pudimos simplificar ahora con esta variable. Luego las siguientes dos variables son necesarias, no podemos modificarla. Tenemos t y tenemos s. El paso 2 finalmente también consiste en evaluar las condiciones iniciales que ya determinamos en el paso 1. Aquí tenemos nuestra diagonal punto y las condiciones entre las llaves. El paso 3, recuerden que solve lo que nos hace es resolver algebraicamente la ecuación donde aparece x mayúscula de s, los términos s cuadrada, s y los términos independientes los arregla y nos devuelve una expresión que en este caso sería esta, x mayúscula de s. Vemos que ahora tenemos un denominador pues ya más complicado, que también, como ustedes lo mencionamos en el video anterior, hacer esa comprobación directa sería un buen ejercicio para que ustedes practicaran, usar fracciones parciales, al manejar la transformada inversa o buscar expresiones que normalmente nos dan senos y cosenos, tendremos que ocupar la representación exponencial y recordemos que había las soluciones al término de una función exponencial. Entonces esa parte sí sería de utilidad que la estuvieran practicando. Y bien, entonces al obtener en el paso 3 x mayúscula de s, podemos ahora obtener, bueno, planteamos con una variable de solución, con sol, pues ocupamos la función inverse Laplace Transform, y después la simplificamos y expandimos o extendemos las potencias que aparezcan dentro de esta solución. Y ahora vamos a graficar nuevamente con la función plot la solución en el rango de, bueno, la variable independiente es t y el rango es 0 y 10 veces pi. Vean que no ha cambiado mucho. Aquí tenemos el label style, la directiva para modificar el tamaño de letra y el color de la línea. Entonces, al hacer esto, tenemos nuestra gráfica precisamente de resonancia. En una primera parte del sistema se alcanza el máximo. Bueno, que hasta aquí visualmente lo vemos, bueno, lo tenemos, pero tendremos que hacer la discusión de obtener el valor máximo de amplitud, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero después el comportamiento es exactamente el mismo. Y bien, entonces recuerden que teníamos tres incisos en esta parte. Ya resolvimos el primero, el tercero, que es obtener la solución x de t, y el tercer inciso era graficar. Nos falta obtener el valor de la amplitud máxima en la solución. Y para ello, pues ahora vamos a utilizar, hay dos caminos, también en matemática. Uno, pues el que seguimos a mano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pues conocemos la curva, la solución, t por la exponencial con argumento menos t entre 5, y pues vamos a evaluar, pero tenemos que obtener la primera derivada. La derivada le estoy llamando, bueno, estoy llamando una variable derivada, y va a ser lo que me va a devolver esta función d, es de derivative, la derivada de qué función, de curva que tengo acá arriba, y la variable independiente es t, o más bien con respecto a qué variable voy a derivar con respecto a t. Y esto me va a dar una función, la derivada de curva. Y después ahí tendríamos que obtener las raíces de esta función.
pero también vamos a necesitar luego para evaluar el signo de la segunda derivada, la derivada de segundo orden. ¿Cómo lo volvemos a hacer? Pues de nueva cuenta con la función d, con la función curva, pero ahora como vamos a requerir una derivada de orden mayor, necesitamos indicar entre llaves el valor de la variable con respecto a la que vamos a derivar t y el orden de la derivada. Aquí sería 2. Si quisiéramos la derivada de tercer orden, pues sería 3 y así, etcétera, ¿no? Pero con esto ya tendríamos nuestra segunda derivada. Y pues ahora lo que hacemos es evaluar la derivada, la segunda derivada con respecto a t cuando t vale 5. Y en este caso, aquí más bien tendría que ser al revés, tendríamos que resolver, bueno, vamos a pensar que esta línea sol tendría que ir arriba. Sol lo que va a hacer es, me va a resolver y me va a dar el valor de la raíz, y después la evalúo, que sería la instrucción que tengo aquí arriba. Aquí están invertidas, pero para no extender el video, pues vamos a manejarlo de esa manera. Y ya tendríamos el valor de la raíz y el signo de nuestra segunda derivada. Pero también podemos encontrar el valor máximo de una función utilizando ahora maximize. Y esta función me calcula el valor máximo de una función en un intervalo que yo proporciono. Ojo, no es el mismo procedimiento que hemos seguido con esta lógica del cálculo 1. Entonces, maximize es una función que me devuelve el valor máximo, pero lo que hace es, me imagino, el algoritmo lo que hace es evaluar en todo el intervalo, compara con todos los valores y me dice cuál es el máximo. Que entonces no es el mismo procedimiento que tuviéramos la garantía conforme lo aprendimos en cálculo. ¿Y cómo ocupamos la función maximize? Pues de la siguiente manera. Necesito un argumento, que en este caso tiene que ser la función, y luego el intervalo, en este caso para valores de t mayores o igual que 0, y para valores de t menores o iguales de 30. Recuerden que el factor era 10 por pi, el intervalo, y pues la variable que quiero que determine es t. Y exactamente nos daría el mismo valor de 5 entre la función exponencial. Y bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es graficar las curvas envolventes, que es exactamente el mismo procedimiento que habíamos hecho la vez anterior. Entonces vamos al valor absoluto de la función, ocupamos esas crestas para ocupar ya sea una técnica de regresión lineal, mínimos cuadrados, que nos devolvería la curva envolvente. Y entonces ahora aquí estamos usando una función valor absoluto, que lleva como argumento la función, en este caso toda la información que contiene la variable sol. Y ahora, bueno, ahí lo único que cambia y lo que obtenemos es esta gráfica, ¿no? Recuerden que pues, nos refleja la parte negativa, la pasa a la parte positiva, y ahí tenemos la gráfica del valor absoluto. Ahora pues vamos a graficar la envolvente, pensando que ya después de ese procedimiento de recuperar esa curva, después de haber aplicado mínimos cuadrados, regresión lineal, etcétera, pues ahora ya tenemos dos curvas. En este caso ocupamos llaves para decir que vamos a ocupar, vamos a requerir dos curvas, la primera, o dos gráficas, perdón, la primera, la información que está en la variable sol, y luego en curva. La ventaja aquí es que manejamos el mismo intervalo, la variable es t, y el valor inicial del intervalo es 0, y luego 10pi. Aquí ya cambiamos un poco el encabezado, agregamos un plot label con este texto, gráfica de una función y una envolvente. Las directivas siguen siendo las mismas. Aquí ya cambiamos en plot style. La primera curva, en este caso que sería sol, tendría un trazo de color rojo. La segunda gráfica curva sería una con trazo azul. Y lo que nos devuelve es lo siguiente. Ya tenemos ahí nuestra curva de color azul, la envolvente. Nos faltaría la de abajo. Y pues finalmente lo que tenemos que hacer es agregar una instrucción, bueno, agregar una tercera función como argumento de plot, y también agregar un plot style, que ahora para menos curva también sería de color azul. Y de esa manera pues obtenemos esta misma gráfica, que es exactamente la misma que vimos con el desarrollo a mano. Y bueno, nuevamente tenemos herramientas de dibujo que me permiten agregar texto y otras cosas a la gráfica. Este ya es como si estuvieran usando, no sé,
por ejemplo, un Paint o un Photoshop, agregan cosas o un GIMP, y pues recuerden que siempre este tipo de información adicional pues mejora más la lectura, nos facilita mucho una interpretación de lo que estamos viendo en la gráfica. Y aquí pues agregamos precisamente este texto arriba y abajo. Entonces esa herramienta de dibujo me permite ocupar de una manera mucho más sencilla el trabajo. Entonces aquí de esta manera hemos reproducido el segundo ejercicio de resonancia utilizando matemática y obteniendo toda la información gráfica y de solución que obtuvimos previamente en un desarrollo a mano. Y de esta manera concluye el ejercicio. Vamos a proceder también a hacer una revisión ocupando la ventana de matemática para que vean cuáles son las salidas que nos está devolviendo el programa y de alguna manera pues reproducir toda la secuencia de pasos. El siguiente ejercicio también será de esa manera. Entonces vamos a la ventana de matemática y regresamos para entonces concluir con el tercer ejercicio de las masas acopladas. Bien, vamos a hacer la revisión del código para el segundo ejercicio de resonancia. Recuerden que el único cambio que hemos hecho es haber incluido en un nombre de variable E201 la ecuación diferencial. Y de esta manera pues vamos también abreviando espacio en nuestra ventana, pero la idea es que tengamos el desarrollo es exactamente el mismo. Paso 1, pues evaluamos la transformada con la Laplace Transform, lo que tenemos como expresión. Aquí ya tenemos una salida en matemática. Recuerden que al estar usando variables, pues finalmente también lo presenta directamente con ese nombre de variables. Paso 2 implica evaluar las condiciones iniciales y pues la respuesta finalmente hasta este momento no nos está dando ningún aviso de que hay algo que se esté ejecutando mal o haya algún error en la línea del código. Paso 3, aquí ya tenemos un aviso y nos menciona que esta expresión E201 entre S pues no es un sistema que sea posible, bueno, no es que sea posible, más bien es un sistema determinado como tal, que quiere decir, recuerden que estamos expresando una ecuación diferencial en una variable. Este tipo de avisos sucede, como también sucedió en Python, por ejemplo, cuando internamente, pues lo que espera el programa es que haya una estructura de trabajo, como la hicimos la vez anterior. Si ponemos toda la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial dentro de la Laplace Transform, pues lo más seguro es que no vamos a tener ningún error. Pero pues aquí no tenemos ningún error, habría previamente una interrupción y el aviso sería de error. Pues podemos pasar entonces ahora a la parte de la solución de la siguiente manera. Ejecutamos la línea y vean que tenemos ya la expresión en términos de funciones exponenciales, argumentos, y habíamos determinado que pues la curva finalmente era esta, la respuesta xt es t por la exponencial con argumento menos t entre 5. Y ya teníamos ahí el primer inciso resuelto. El segundo, para determinar la amplitud de nuestra función, pues es tomar la derivada de esta función curva. Usamos la función d mayúscula, nos pide como primer argumento la función que queremos derivar y luego con respecto a qué variable. Y aquí ejecutamos esta, nos dice que esquemáticamente, simbólicamente es la función exponencial con argumento menos t entre 5 por t. Calculamos la primera derivada, vea que es automático, es muy sencillo, nos ahorra tiempo, pero finalmente también recuerden que ocupar estos programas nos ayudan mucho para corroborar datos. La segunda derivada pues también se calcula de manera muy sencilla, y aquí también, como en el documento, en la presentación, vamos a calcular que nos determine el valor de la raíz, porque está invertida esta instrucción. Entonces resolvemos y nos dice que la derivada, cuando se hace igual a 0, pues el valor que se obtiene es t igual a 5. Y entonces ahora sí podemos evaluar la segunda derivada. Digamos que este punto de la raíz, esta instrucción me representa, entonces ahora me van a permitir identificar el signo de la segunda derivada. Aquí nada más quedó invertida, quedó antes que la otra, pero la idea es exactamente la misma. Y nos devuelve el valor, menos
1 entre 5 por e, y esto finalmente es una cantidad menor que 0, por lo tanto tenemos un máximo. Y de esa manera pues ya tendríamos identificado que hay un máximo en t igual a 5 y faltaría evaluarlo, pero pues eso lo podemos hacer directamente sin mayor problema. También comentamos que existe otra manera de encontrar ese máximo de la función utilizando esta función maximize, y pues vamos a ejecutarla y vamos a ver que pues nos dice efectivamente que el máximo está el máximo es 5 entre e cuando t es igual a 5. Entonces aquí tenemos distintas maneras de poder resolver nuestro ejercicio. La siguiente instrucción ya tenemos la solución después de haber aplicado la transformada inversa de Laplace. Podemos graficar la primera parte de nuestro ejercicio. Tenemos aquí la gráfica, la parte de resonancia. Recuerden que aquí hay una parte de resonancia. Llegamos al valor t igual a 5, encontramos el máximo y después comienza a disminuir de manera exponencial la amplitud del desplazamiento. Y esto pues finalmente era la primera parte de la solución. Después queremos determinar las envolventes y para ello utilizamos la función valor absoluto, y entonces aquí la tenemos y pues ejecutamos nuestro código. Vean que ahora pues se desplazó de manera refleja la parte evaluada en la parte negativa, la pasa hacia arriba, y podríamos también, sería interesante hacer dentro de matemática un código que me permita evaluar, obtener el valor de estos picos y después hacer una función que me permita hacer mínimos cuadrados o interpolación, regresión lineal, etcétera, y obtener esa curva. Como ya la conocemos, podemos graficar. Vean que aquí tenemos dos curvas. Y entonces pues ahora podemos hacer mostrar la primera envolvente. Vean que estamos cambiando también el encabezado, el color de la línea de la envolvente, y si queremos mostrar las dos envolventes, ahora la que va hacia abajo, pues tener tres curvas, la solución, la curva y la curva con signo negativo, de tal manera que pues ahora ya tenemos las dos envolventes, y que es algo también que mostramos en la presentación con narración. Y vean que también podemos agregar texto, como lo vimos, utilizando las funciones, la herramienta de dibujo. Entonces vean que el problema se simplificó mucho más, es más sencillo, es más inmediato, pero pues tuvimos que haber hecho esa revisión, esa construcción de pasos, y también, punto importante, conocer un poco la estructura del trabajo de matemática. Entonces aquí concluye el ejercicio. Pasaremos ahora a continuar con la revisión del tercer ejercicio del sistema de masas acopladas. Entonces en un momento regresamos.